Dale. Muy bien, bienvenidos y bienvenidas a este tercer trabajo práctico de Botánica 2020 pandémica. ¿Sí? Y ya vamos Llora a el ir gato. compartiendo pantalla. Sí. A ver. Bueno, hoy empezamos con el superorden de los corolianos, ¿verdad? Y para ir haciendo un poquitito de repaso mientras aparece la imagen, ¿sí? ¿Se acuerdan cómo diferenciamos este superorden de los otros dos anteriores que habíamos visto? De cepaloidianos y petaloidianos. ¿Quién se atreve a marcar las diferencias? ¿Se atreven a marcar las diferencias? Vayan practicando para el parcial. Miren, acá ya tienen todo dicho sobre corolianos prácticamente. ¿Sí? ¿Qué dice ahí? Flores con Cáliz y corola. cáliz y corola, ¿sí? Bien diferenciables. ¿Y qué pasaba en cepaloidianos y qué pasaba en petaloidianos con esto? Cepaloidianos. ¿Qué les viene a la cabeza? Sépalos. ¿Quién tiene? ¿Qué ciclo floral tiene como pieza constitutiva los sépalos? Cáliz. Cáliz. Entonces, ¿qué pasaba con los cepaloidianos? ¿Cómo eran esas flores? Monoclamidia, puede ser. Monoclamidia, ¿sí? O desnudas, ¿sí? O aclamidias. Ah, claro. ¿Sí? Monoclamidias con un solo ciclo estéril, ¿sí? Con el cáliz. Siempre que haya un solo ciclo estéril, es considerado cáliz. Bien. Entonces, monoclamidias o aclamidias. Clamidias viene de vestidos, ¿no? A de ausencia de vestidos. O lo mismo que decir flores desnudas. O sea, no tenemos cáliz ni corola. Por lo tanto, no tenemos perianto, ¿sí? Recuerdan que cáliz y corola constituyen lo que se llama el perianto. Son los dos ciclos estériles. Bien. ¿Qué pasaba con el superorden de los petaloidianos? Era cáliz corolino, puede ser. Cáliz corolino. Corolino. ¿Eh? Sí. De corola. O sea, un cáliz que era muy, muy similar visualmente a la corola, ¿no? ¿Por qué? Porque era un cáliz con color, ¿sí? Pero es un cáliz Ah, claro. corolino, parecido a la corola, no colorino de color, ¿sí? Corolino, ¿está bien? Y en este caso, en el superorden corolianos, tenemos flores con cáliz y corola, ¿sí? Con ambos ciclos estériles de ese perianto, ¿sí? O sea, flores diclamidias. ¿Sí? Dentro de este superorden están contenidos 12 órdenes con 85.000 especies. ¿Sí? Es un superorden muy, muy importante en cuanto al número de especies que la integran. Bueno, los objetivos planteados para esta clase es poder reconocer justamente y caracterizar a este superorden, describir a las familias de las magnoliáceas y las lauráceas del orden Magnoliales y a la familia rosáceas del siguiente orden, que es el orden Rosales. También un orden muy importante. Ya vamos a ver por qué. Y hay un tercer objetivo, que es poner en práctica un poquito el uso de las claves dicotómicas, ¿sí? O las claves sistemáticas, que surgió como inquietud de algunos de sus compañeros, y que bueno, a nosotros nos parece que es importante que ustedes terminen esta asignatura sabiendo utilizar una
una clave dicotómica. Bien. Entonces empezamos con el primer orden, que es el orden de los magnoliales, o ranales, no ramnales, ¿sí? Porque hay otro orden que es parecido, pero es diferente. ¿Sí? Magnoliales o ranales, y tomamos a la familia de las magnoliáceas, como una de las familias que integran este orden y que le da justamente el nombre, magnoliales por magnoliáceas. Y vamos a ver algunas características, ¿sí? Pero van a hablar un poquito ustedes. Primero vamos a empezar, vamos a jugar a hacer una descripción, ¿sí? Si uno agarra un libro de carácter botánico y donde si empieza a leer las descripciones de un orden, de una familia o de una especie, generalmente se empieza por el hábito de crecimiento, ¿sí? Entonces, en este caso, vamos a hablar de Magnolia grandiflora, ¿sí? Una especie bastante común, sobre todo en parques que tienen muchos años, muy empleada, una especie americana, pero del hemisferio norte, ¿sí? Y como verán, con flores muy llamativas, por el tamaño, son muy grandes y encima blancas, que contrastan con un follaje ahí, un tanto verde oscuro. Bueno, hábito de crecimiento. Hablamos en este caso, ¿de qué hábito de crecimiento? Ahí tienen un esquemita, ¿eh? No hay foto de la planta entera, pero tienen un esquema a su izquierda que habla del hábito de crecimiento de esta especie. ¿Qué es? Un árbol. Es un árbol, Arfocio. Un árbol, claro. Hábito de crecimiento, arbóreo o árbol. ¿Está bien? ¿Qué otra cosa podemos decir de esta especie? ¿Sí? Aprovechen a ejercitar porque el parcial básicamente va a ser así, ¿eh? Imágenes y ustedes hablan. Así que rompamos el hielo ahora. Bueno, ¿qué otra cosa pueden decir? ¿Cómo se caracteriza una especie? ¿Características de qué tipo podemos decir? Podemos hablar. ¿El crecimiento puede ser? Ramificación Ah, monopodial. ramificación, iba a decir. Está bien, No sé. sí. Esas son características de qué tipo. O sea, por eso, más genérico. Tenemos dos tipos de características. Vegetativa. Vegetativas y Reproductivo. reproductivas. Bueno, a ver, por lo menos de lo que ustedes ven, ¿sí? Hablen, por ahí la ramificación acá no se puede llegar a ver, o el tipo de crecimiento no se puede llegar a ver. ¿Qué ven acá? O sea, características vegetativas, por ejemplo. Cuéntenme. ¿Pueden decir algo? Hojas. ¿Cómo son las hojas? ¿Es una característica vegetativa o no? Ovaladas, puede ser. Bueno, podemos hablar de la forma de las hojas, ¿sí? Elípticas. Coriácea, puede La- ser. Coriáceas, ¿sí? Algo duras, Sí. consistentes, ¿sí? Ovaladas, cuando una lámina tiene forma de óvalo, ¿sí? Se dice que son elípticas, porque viene de elipse, ¿sí? Un óvalo es una elipse. Hojas elípticas, ¿sí? Simples o compuestas. Creo que simple, por lo que sé. Simples. Si no Simples. hay ninguna imagen, pero bueno, se puede interpretar que mirando las dos imágenes que tienen hojas, cae de maduro que tiene hojas simples. Bien, perfecto. Esas son características vegetativas. Ahora vayamos a características reproductivas. ¿Qué pueden decir? Algo ya les anticipé yo. ¿Cómo son las flores? Con cáliz y corola. ¿Sí? Bien, perfecto. Diclamidia. Flores diclamidias. ¿Qué más?
completas perfectas, podemos decir también. Pero bueno, sigamos. Grandes, conspicuas. Conspicua quiere decir notables, vistosas. ¿Sí? Solitarias, porque no están agrupadas en una inflorescencia. ¿Qué más? ¿Qué ciclos ven ahí? ¿Ven el perianto, cáliz y corola? No sé si alcanza a ver el cáliz, está medio escondidito. Para que pongo acá el cursor. ¿Sí? Acá está medio escondidito, no sé si lo alcanzan a ver. ¿Sí? La corola con pétalos grandes, blancos. Bueno, ¿ven ciclos reproductivos ahí? ¿Cuáles son los ciclos reproductivos? Los ciclos fértiles, perdón. Androceo, gineceo. Androceo y gineceo. Bien, ¿los pueden diferenciar ahí? ¿En Y esta eso foto? no. ¿Acá? ¿Pueden diferenciar algo? ¿Esta flechita qué indica? ¿Qué serán esos? Estambres. Estambres, ¿sí? ¿Y esta flechita qué indica? Antera. No, porque cuando uno dice estambre ya da por hecho que está hablando de todas las partes del estambre, ¿sí? Claro. El filamento y las anteras. Las anteras están acá, mira. Si estos no son estambres, ¿qué será? ¿Carpelos era? ¿Cómo dijiste, Ale? ¿Carpelos? Carpelos, ¿sí? Acá estos amarillitos son justamente los estigmas de esos carpelitos. Obviamente tiene numerosos carpelos, ¿sí? ¿Y cómo es ese gineceo en cuanto a la cohesión de las piezas? ¿Sí? Cohesión quiere decir unión, fusión. ¿Están soldados o están libres? ¿Qué les parece a ustedes? Me parece que están libres. Están libres, ¿sí? Entonces se dice que el gineceo es gamo o diali. Gamo. Gamo quiere decir soldado, fusionado. Sí. Ah, diali. Diali quiere decir separado. ¿Sí? Diali. Diali, ¿cuánto? Carpelar. Diali carpelar, perfecto. Entonces, ahí tenemos ya información preciosa, ¿sí? Gineceo dialicarpelar, ¿qué quiere decir? Que tiene, y pluricarpelar, numerosos carpelos, ¿sí? Pero que no están soldados entre sí. ¿Sí? Bien. Hay otra característica interesante que es la disposición de las piezas de los ciclos fértiles, ¿sí? Fíjense acá las cicatrices de los estambres que no están, ¿sí? Porque las piezas se pueden disponer varias piezas florales en un solo ciclo floral, ¿sí? en un único nudo, ¿sí? Por eso se le llama verticilos, o puede ser que haya numerosísimos nudos con una sola pieza floral, ¿sí? En este caso con un estambre, y conforman una espiral, ¿sí? O una hélice. ¿Qué les parece a ustedes ahí? Que hay estantes, como si fuesen niveles, o hay una especie de espiral. Se afinan la vista. Espiralada. ¿Sí? Ahí se ve bien que son espiraladas. ¿Sí? Pasa lo mismo con los carpelos. Entonces, decimos que la disposición de las piezas en los ciclos estériles es espiralado. Pero en los ciclos, dije estériles o fértiles, perdón. Los ciclos fértiles quise decir, no sé qué dije. Pero en los ciclos estériles, fíjense las cicatrices acá, ¿sí? Acá en este caso se ve bien, estas dos cicatrices grandotas son de los pétalos, y las cicatrices que están más abajo son de los sépalos. Pasa lo mismo acá, cicatrices de pétalos, cicatrices de sépalos. En ese caso es bien verticilada, ¿sí? Varias piezas en un mismo nudo. Entonces decimos que la flor, cuando sucede esto, que tiene algunos ciclos con disposición cíclica y algunos ciclos con disposición espiralada, la flor es espirocíclica. ¿Sí?
Eso nos va a servir para armar una fórmula floral y un diagrama, claro. ¿Está bien? Bueno, vayamos a las imágenes de la derecha. ¿Sí? Fíjense, acá ya hay un principio de fruto, ¿no? Se cayeron los ciclos estériles, ¿sí? El cáliz y la corola, y se cayeron los estambres, están ahí cayéndose, creo que estos son estambres, ¿sí? Están ahí cayéndose. Bueno, y esto cuando prosigue la madurez, termina dando este fruto, ¿sí? Si sigue madurando, sucede esto. Bien, a ver, ¿quién puede caracterizar ese fruto? Primero, ¿es un fruto carnoso o seco? ¿Se acuerdan? Uno puede caracterizar a los frutos en función del contenido de agua que tienen. Ya sé, ustedes me dirán, qué piola que sos. ¿Cómo me doy cuenta del contenido de agua que tiene si no lo puedo ni tocar? Bueno, estas son las desventajas de una de las tantas de la virtualidad. ¿Sí? Pero a ustedes, ¿qué aspecto les da? ¿Sí? Cuando está maduro el fruto, ¿les parece que es carnoso o es seco? Carnoso. ¿Vos qué estás mirando esto o estás mirando lo rojo? Lo de abajo. Ah, lo de abajo. Bueno, miren, es seco, es seco. Seguramente estos frutos lo han visto un montón de veces, capaz que no se percataron de que se trataba de esta especie. ¿Sí? Estos que están acá es cada uno de esos carpelitos, ¿sí? Que acá decíamos que tenía carpelos libres, que estaban separados, que no estaban unidos entre sí. Bueno, acá fíjense, acá están los carpelos, y una vez que maduran, este carpelo se convierte en un fruto, cada carpelito es un fruto parcial, ¿sí? De todo este fruto más grande. ¿Está bien? Este frutito parcial, ¿se acuerdan cómo se llama? ¿Es dehiscente o indehiscente este fruto? ¿Se acuerdan qué quiere decir dehiscencia? Definición de dehiscencia. En el caso de los frutos, apertura Dehiscente. del fruto con la consecuente liberación de la semilla, ¿no? ¿Hay liberación de semilla acá? No, ¿Y qué estoy viendo yo? ¿Qué son esas estructuras rojas? Una ilusión óptica. Son semillas, ¿sí? Son semillas. Esas semillitas sí son un poquito carnosas porque tienen una cubierta, que se le llama arilo, que es un poquito carnoso, pero es la semilla. Esas son las semillas, ¿sí? 2 semillitas por cada carpelito. Entonces, ¿es dehiscente o es indehiscente? Dehiscente. Dehiscente, claramente dehiscente. Bien, este frutito parcial que proviene de un carpelito, ¿recuerdan cómo se llama? Tiene una línea de dehiscencia, ¿sí? O sea, se abre por una línea. Este tipo de frutos ya lo vimos el práctico pasado, cuando vimos proteáceas, ¿se acuerdan? El notro, el roble sedoso, Folículo. folículo, ¿sí? Ahora bien, pero este es un frutito parcial, pero el fruto es todo esto. ¿Qué tipo de fruto es? Genéricamente hablando, ¿sí? O sea, todo este fruto proviene de una flor con gineceo dial y carpelar. ¿Se acuerdan cómo se llamaban ese tipo de frutos? ¿No? ¿Nadie? ¿Es polifolículo, puede ser? Sí, es un polifolículo. Está muy bien el nombre. Pero un polifolículo es un fruto de qué tipo. O sea, en algunos de los prácticos anteriores muchos decían, ¿es una infrutescencia? Sí, no, ¿y por qué? ¿Es una infrutescencia? Tiene muchos frutitos parciales.
Miren, No tiene que estar soldada. el 50% de probabilidades, si sé que sí o si no. ¿Sí o no? ¿Es infrutescencia? Si tiene que estar soldada, ¿qué? Los frutos. Sí, estar juntos los frutos. Parciales. Pero Pero ¿eso determina que sea una infrutescencia? No Recordemos, recuerdo. para que haya una infrutescencia, ¿qué tiene que haber previamente? Una inflorescencia. Una inflorescencia, exactamente. ¿Sí? Recordemos esa ley que dice, toda infrutescencia deriva de una inflorescencia, pero no toda inflorescencia da como resultado una infrutescencia, ¿está bien? Entonces, en este caso, ¿es una infrutescencia? No. ¿Por qué? Porque no viene de una inflorescencia, no es el resultado de una inflorescencia. ¿Sí? Deriva de una flor, de una única flor, con gineceo, dial y carpelar. Entonces, genéricamente, ¿cómo se llama ese fruto? Fruto Agregado. Bien, gracias. Fruto agregado, ¿está bien? Los frutos agregados son aquellos que derivan de una flor con gineceo, dial y carpelar, ¿está bien? Y en este caso es un polifolículo. Vamos, vamos. Tano, ahí estoy mostrando, no sé si se ve mi imagen, Bien, gracias, negro. sí, que se nota que es bien seco. seco. Bien seco, exactamente. Está bueno ahí porque se ve el tamaño con respecto a tu mano. Bien, ¿estamos con esto? A mi mano. Atrévanse a participar y... Vamos con otra. Bueno, dentro de la misma familia tenemos este otro arbolito muy lindo, como ornamental, en la ciudad de Luján. Hay algunos ejemplares sobre la calle Ituzaingó, llegando a Belgrano. ¿Sí? Ahí en Parque Los Robles, Laurita, hay alguno también. En la entrada del vivero, espero que siga estando. A Laurita Ricardo, que trabaja ahí en Parque Los Robles. Bueno, le dicen tulipanero, ¿sí? Pero no tiene nada que ver con el tulipán, ¿sí? Con esa especie bulbosa. Le dicen tulipanero algunos creerían que por esa flor tan vistosa, pero sin embargo le dicen tulipanero porque la forma de la hoja se parece a la flor del tulipán. Como verán, hay mucha imaginación en las personas que le pusieron este nombre popular. ¿Sí? Liriodendron tulipífera, otra magnoliácea, ¿sí? Con esa hoja tan particular, otro árbol, y fíjense en esa hermosa flor que se ve ahí. Si la analizamos en detalle, en los ciclos fértiles, pasa lo mismo que pasa en Magnolia grandiflora. Grandes estambres con una disposición espiralada y muchísimos carpelos. ¿Se ven ahí? Cada uno de esos piquitos es el estigma de cada uno de los carpelitos. Si uno pudiese ver la inserción de estos carpelos, también tiene una inserción espiralada. ¿Está bien? En este caso, también da como resultado un fruto agregado, pero los frutitos parciales son sámaras, no son folículos. Entonces el fruto agregado es una polisámara. Muy lindo árbol como ornamental. Bien, entonces, haciendo un resumen de esta familia, ¿sí? Encontramos que como hábito de crecimiento hay árboles y arbustos, ¿sí? Digo bien, como características florales, flores espiraladas o espirocíclicas, como veíamos en estas dos especies, numerosos estambres grandes, un ovario súpero con numerosos carpelos libres, la placentación es marginal, ¿sí? Pluriovuladas, y los frutos pueden ser desde un polifolículo a una polisámara, ¿sí? Y ahí les queda, si quieren practicar, realizar una hermosa fórmula floral. Bueno, ahora pasamos a la familia de las lauráceas dentro del mismo orden, ¿sí? Ahí tenemos a Laurus nobilis, ¿sí? El género Laurus, que le da nombre
a esta familia, con especies muy, no voy a decir nada, a ver si lo se pueden sacar ustedes, características vegetativas de esta familia en general. A ver, en función de lo que ven y de lo que saben. ¿Sí? Ahí tenemos laurel, a la palta, ahí tenemos una de las tantas especies nativas de, sobre todo nuestras regiones húmedas, como los laureles criollos o el laurel de río, el género Cotea y Nectandra. Pero bueno, hablen ustedes. A ver, características vegetativas y reproductivas. Vamos a ejercitar. Bueno, arbóreos, monopodial. Hábito de crecimiento arbóreo. Monopodial, la verdad que el sistema de ramificación ahí no se ve demasiado bien. Si yo veo... Sí, yo digo por el dibujito. Ah, no, bueno, pero eso es un esquema. ¿Sí? Sí, bueno, Una pista, entiendo, pero sí, viendo el árbol, no. Fíjense este árbol de palta, ¿te parece que es monopodial? A mí me parece que es más simpodial, ¿no? Ah, eso no. Y bueno. Bien, pero está bien, vale arriesgar, está bien, está muy bien. Bueno, entonces, porte arbóreo, ¿qué más? Hojas simples. Hojas simples, bien, ¿qué más? Hoja linear, ¿puede ser? Linear sería algo bien finito, casi acicular sería linear. ¿Es lanceolada? No. Lanceolada, ¿sí? Bien, sobre todo se nota ahí en la fotito de Laurel de Río, de Locotea, bien lanceolada. Acá también, aunque se podría decir elíptico lanceolada, se pueden hacer esas combinaciones de forma. ¿Qué más? ¿Qué otra característica? ¿Para qué se usa el laurel? Generalmente. Tiene varios usos, ¿no? Pero el más difundido, quizás. Aromática. Aromática, ¿sí? Bien, ¿y dónde está ese olor? ¿Contenido a dónde? La hoja. En la hoja, ¿sí? Tiene aceites, en este caso en unos canales, ¿sí? Dentro de la misma estructura de la planta, dentro de las hojas. A diferencia de otras familias, por ejemplo, donde esos aceites están contenidos, por ejemplo, en pelos glandulares, como ya vamos a ver cuando veamos la viada, por ejemplo, una familia emblemática aromática. Bien, entonces, hasta ahí, características vegetativas. Características reproductivas, a ver, miremos el Laurus nobilis. Hay dos fotos de flores, ¿sí? ¿Pueden distinguir algo en esas flores? Dialicarpelar. Dialicarpelar, qué ojo. Bueno, ahí se ve que los estambres serían los amarillitos. Sí. Y se ve el gineceo bien separado, tipo en la hoja de abajo y a la derecha. Pará. ¿Acá ves estambres? Sí, ahí sí. Sí. Acá se ven los estambres, ¿no? ¿Y dónde ves el ovario? ¿Ves ovario en esta imagen o en la otra? No, lo vi en la otra. En la otra, ¿sí? Acá se ve el gineceo, el ovario. Pero vos seguramente no quisiste decir dialicarpelar. ¿No? ¿Vos dijiste dialicarpelar? Ah, capaz sí quisiste decir. Bueno, acá hay un único gineceo, hay un ovario, ¿sí? Hay un solo carpelo. ¿Está bien? Lo que hay acá, hay muchas flores, ojo al piojo. Por eso capaz que ves muchas botellitas, hay muchas flores con muchos ovarios, ¿sí? Porque están reunidas en inflorescencias. ¿Está bien? Pero acá... O sea, yo lo quise decir que están separados, gineceo, androceo. Ah, bien, entonces sospechaba bien. Vos no quisiste, en realidad quisiste decir eso, pero usaste un término diferente. Dialicarpelar quiere decir carpelos separados, ¿sí? Ah. Acá lo que quisiste decir, por ejemplo, puede ser flores unisexuales. ¿Está bien? Ahora,
esas flores, yo no tengo forma de ver si están, por lo menos con estas imágenes, en un mismo ejemplar o en ejemplares diferentes. ¿Sí? En este caso, esas flores unisexuales están en ejemplares diferentes. Entonces, ¿cómo será la sexualidad de esta especie? Tenemos flores masculinas en un ejemplar, flores femeninas en otro ejemplar. Diclinodioica. Diclinodioicas. ¿Sí? ¿Está bien? Eso pasa en Laurus nobilis. ¿Sí? En las otras especies no pasa eso. Ahí tenemos de todo. En las otras especies hay, por ejemplo, miren en palta. ¿Sí? En Persea americana, fíjense la florcita, se ve bien en el centro, el gineceo, y rodeado ahí por los estambres amarillitos. ¿Sí? O sea, tenemos flores hermafroditas en otras especies. Pero en Laurus nobilis tenemos flores unisexuales y en ejemplares separados, por lo tanto, es diclinodioica la especie. ¿Está bien? Hay una particularidad en esta especie, en esta familia. La dehiscencia de las anteras, ¿sí? Que tiene una forma particular que es valvar. ¿Sí? Son como unas ventanitas que se levantan para liberar el polen. ¿Está? No sé si se alcanza a ver bien ahí, pero una de las características de la familia que tiene dehiscencia de las anteras, dehiscencia valvar de las anteras. ¿Sí? Bien. ¿Algo más, Laurita, de acá? Ah, sí, el fruto. ¿Qué fruto? La palta. La palta. ¿Qué fruto ven? O sea, el laurel y el laurel de río también tienen el mismo tipo de fruto, pero por ahí es más difícil de ver porque son más chiquititos, o por ahí a usted no le prestaron tanta atención. Pero sí, quizás comieron una palta, o por lo menos vieron alguna vez alguna palta partida al medio. ¿Qué tipo de fruto es? Una baya. Bien. Bien. Algunos compañeros en otro de los prácticos se confundieron ahí, quizás quisieron decir que era una drupa, ¿sí? Entramos en esa discusión, pero claramente no es una drupa. ¿Por qué no es una drupa? ¿En qué se diferencia con una drupa? ¿Qué tiene una drupa que en este caso no encontramos? Una drupa tiene... ¿Pelos? ¿Tricomas? No, eso no define a la drupa. Por ejemplo, ¿alguna drupa famosa? Durazno. Sí. ¿Sí? El durazno. ¿Qué tiene el durazno que no tiene la palta? ¿Por qué el durazno es una drupa y la palta es una baya? ¿Qué tiene el durazno? Carozo, ¿no es cierto? ¿Qué es el carozo? ¿Es semilla? ¿Es el endocarpo o el mesocarpo? No recuerdo. Es el endocarpo, la parte El más endocarpo. interna. ¿Sí? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan que los frutos tienen 3 capas? ¿Sí? La capa más externa, que ¿cómo se llama? Pericarpo. Epi o exocarpo, le dicen. ¿Sí? Ahora vamos a ver qué es el pericarpio. ¿Sí? El mesocarpo, que es la parte del medio, ¿sí? Y la parte más interna, el endocarpo o endocarpio. ¿Está bien? La sumatoria de esas 3 capas se le llama pericarpio. ¿Está bien? Lo que pasa es que en frutos carnosos no se utiliza tanto el término pericarpio, se reserva más para los frutos secos, donde nosotros no podemos distinguir esas 3 capitas. Vemos si es todo uno, entonces se le llama pericarpio, pero el pericarpio no deja de ser la sumatoria de esas 3 capas. En el caso de las drupas, como el durazno, el endocarpio es leñoso. ¿Está bien? Todo lo que tiene carozo, el endocarpio es leñoso y la semilla está dentro. En este caso, tenemos una gran semilla, que por ahí alguno se puede confundir y dice, bueno, pero ahí tiene un endocarpio. No, pero si uno agarra esa gran semilla que tiene una cascarita, pero esa cascarita son los tegumentos de la semilla. ¿Sí? No deja de ser una drupa. ¿Sí? Y las lauráceas tienen un solo carpelo. ¿Sí? Es un único carpelo que da ese fruto tan... Ahí Laurita trajo la prueba del delito. ¿Está pelada, Laurita, eso o no? Ah, no se le escucha.
Estoy tratando de mostrarles, les saqué un pedazo del tegumento para que vean. No sé si cuán bien se puede ver. ¿Eh? Mirá, si mostraras una pelota de tenis sería lo mismo, porque no se ve nada. Les juro que es una semilla de palta, se lo juro. Bueno, pero seguramente habrán visto la semilla ahí, que cuando se seca se desprende más aún esa capita. Esos son los tegumentos, no hay carozo, no hay endocarpo leñoso. ¿Eh? No. Bueno, perfecto. Entonces, como resumen de esta familia, hábito de crecimiento de árboles o arbustos erguidos y aromáticos, ¿sí? Flores cíclicas, en este caso, como características florales, numerosos estambres con tecas de dehiscencia valvar, ovario súpero, ¿sí? Gineceo unicarpelar, placentación apical, ¿sí? ¿Recuerdan eso? En realidad hay un solo óvulo y en este caso está inserto como si fuese en el techo de ese carpelo. ¿Sí? La placentación apical viene por una reducción de una placentación marginal, si se quiere decir. En la placentación marginal hay numerosos óvulos. En este caso, en términos evolutivos, se redujeron esos óvulos, quedó uno solito, pegadito al techo, al ápice de ese ovario. Y fruto, vaya. Bien. Ahora pasamos a un orden muy importante, agronómicamente hablando, o para la humanidad, si se quiere decir, que es rosales. ¿Por qué es importante? Porque dentro de este orden hay dos familias con muchas especies y con muchos usos, como son las rosáceas y las leguminosas o fabáceas. ¿Sí? En este práctico llegamos hasta rosáceas. Vamos a ver rosáceas. Fabáceas o leguminosas lo vemos en el práctico que viene. Y como verán en esa hermosa pintura que se ve ahí, dentro de esta familia hay un montón de frutales muy, muy conocidos por nosotros, como los frutales de carozo, justamente, recién hablábamos del durazno, los frutales de carozo, los frutales de pepita, como la manzana, la pera, membrillo, pepita por las semillas, y algunas frutas finas, como la frambuesa, por ejemplo, ¿sí? Los boysenberry, bien, la cereza. Y vamos a aprovechar esta gran familia, ¿sí? Gran familia no solamente por el número de especies que tiene, como verán, sino por la importancia. Vamos a aprovechar esta familia para usar un poquitito y practicar un poco lo que son las claves sistemáticas o claves dicotómicas. ¿Sí? Como verán, esta familia, por ser tan grande y tan diversa a la vez, está organizada en 4 subfamilias. ¿Sí? Espiroideas, pomoideas, rosoideas y prunoideas. Y no sé si prestaron atención el sufijo que caracteriza a una subfamilia. ¿Cuál es el sufijo? ¿Sufijo? ¿Practicaron cuando hicieron el práctico de nomenclatura? Aprovecho para recordarles a aquellos que no lo hicieron, que háganlo, porque es obligatorio. Así que tómense un tiempito, es sencillo, háganlo y súbanlo. Así no le queda el hueco ahí en la nota. Bien, decía Neumann, ¿no? ¿Dijo eso? Sí. El sufijo es la terminación, o ideas, ¿sí? Entonces, cuando vemos ese sufijo, quiere decir que estamos hablando de una subfamilia. ¿Está? Entonces, bien, lo que vamos a hacer ahora, vamos a tomar algunas imágenes y ustedes van a decir, en función de las imágenes, a qué subfamilia pertenece, y vamos a aprovechar a usar estas claves dicotómicas. ¿Sí? A ver si recuerdan cómo se usa, y si no recuerdan, no importa, aprendemos, por eso estamos. Fíjense que las claves dicotómicas presentan dilemas, ¿no? O sea, 2 lemas de los cuales tengo que elegir uno. Entonces es una forma de ir filtrando información. Ustedes dirán, qué sencillo, es re cortito, tiene solamente 3 letras. Pero hay claves dicotómicas que tienen hojas y hojas y hojas y son sumamente complejas. Entonces,
está bueno empezar por algo sencillo para no desanimarnos, ¿sí? Porque a veces, por más experimentado que sea uno, hay un punto en que puede llegar uno a errar el curso y terminar en un lugar que en realidad no lo lleva a ningún lado. Bien, entonces, aprovechemos a mirar estas imágenes, ¿sí? Y usar esta clave dicotómica, ¿sí? Entonces, ¿qué se expone en esos dilemas? Lemas contrarios. ¿Es o no es? ¿Tiene esto o no lo tiene? ¿Sí? Entonces, de esa manera yo elijo uno de los dos caminos y de esa manera voy filtrando información hasta que cada vez se va haciendo como más estrecho ese camino y llego a un destino. ¿Está bien? Entonces, fíjense cómo se lee esto. A, fruto dehiscente, generalmente folículo, carpelos libres. A, frutos indehiscentes. ¿Está bien? Entonces yo tengo que elegir alguna de esas dos características, alguno de esos dos lemas. Bueno, ¿qué les parece a ustedes en función de las imágenes que ven? Bueno, fíjense, ahí contrapone los frutos, si son dehiscentes o indehiscentes. No sé si se alcanzan a dar cuenta en estas imágenes, en esta sobre todo. Estos son los frutos de esta especie, ¿no? Es el fruto, en realidad. ¿Se alcanzan a dar cuenta si es dehiscente o indehiscente? Acá hay una apertura, ¿no? Entonces, si hay apertura del fruto, Y pareciera dehiscente. es dehiscente, ¿sí? Bien. Entonces, fíjense, acá, la verdad tendríamos que haber buscado alguna imagen. Pasa que es difícil a veces buscar imágenes, ¿eh? Una imagen más notoria. Acá se ven carpelos libres, 5 carpelitos libres, y cada uno de los carpelos tiene una sola línea de dehiscencia. Entonces, ese fruto, ¿cómo se llamará? Ya lo vimos en esta clase. Folículos. Cada uno de los frutitos parciales es un folículo, ¿sí? Entonces, y todo este fruto es un fruto agregado, es un polifolículo, ¿está bien? Entonces, fíjense, nos quedaremos con esta primera, ¿no? Fruto dehiscente, generalmente folículo, carpelos libres. Entonces, esta especie pertenece a esta subfamilia, a las espiroideas. ¿Ah? Esto es coronita de novia, Spiraea cantoniensis, ¿la conocen? ¿No? Son unos arbustitos que ahora están tapados de flores blancas. Muy, muy común en plazas, es una de las históricas usadas en parquizaciones. Bien. Esta especie sí la recontra conocen, ¿no? ¿Quién no se ha comido una manzana? O por lo menos la conoce. Es raro encontrar gente que no le guste la manzana, ¿eh? Pero bueno, puede ser. Bueno, acá. A ver. ¿Qué podemos decir? A ver, ¿alguien se anima a seguir esta clave? ¿A leerla? Dale. Ale Río, ¿te animás? ¿La B? Hay que empezar el principio ahora. O sea, cada vez que uno trata de determinar una especie, tiene que arrancar el principio. Entonces, ¿por dónde arrancás? Del fruto. Por la A, ¿sí? El principio acá es la A. ¿Está bien? Entonces, ¿qué dice? A, fruto dehiscente, generalmente folículo, carpelos libres. Y A, siempre hay que leer los dos. Porque por ahí nos parece la primera, sí, es esta, y resulta cuando leemos la segunda, no, esta mejor. Bien, y AA. AA, frutos indehiscentes. Bueno, ahí, ¿por dónde seguimos? ¿Qué es A? B, gineceo ínfero. Está bien, pero pará, ¿es A o AA? ¿Es dehiscente o indehiscente estos frutos? Las manzanas, ¿son dehiscentes o indehiscentes? Te quedo congelado, Ale, me parece. Sí, se congeló. Lo dejaste helado con la pregunta. Lo dejé helado. ¿Y el resto? ¿Qué dice? Indehiscente. Indehiscente, sí, ninguna manzana se abre por sí sola para liberar sus semillas. Entonces, sigamos. Por indehiscente, ¿no? Entonces seguimos con B o BB. B dice
gineceo ínfero, 2 a 5 carpelos, fruto pomo. Y BB dice gineceo súpero o medio a ínfero. Bueno, ¿qué les parece? ¿B Ya, se me o... cerró. ¿Eh? Nada, se me había cerrado. Sí, te quedaste congelado. Bueno, ¿B o BB? A ver, fíjense, B. si no recuerdan, ¿qué pasa acá en la manzana? ¿Qué hay acá? Un receptáculo carnoso. Sí, bien. Entonces, si hay receptáculo carnoso, ¿sí? Si hay participación del receptáculo en el fruto, ¿será el gineceo cómo será? ¿Súpero o ínfero? Gineceo Ínfero. 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 ¿Y cómo me doy cuenta de eso? Fíjense acá, en este polo de la manzana, ¿qué quedan? Restos florales, ¿no? Esos piquitos son restos de los sépalos y estambres. Fíjense acá, bueno, estas son las flores, ¿no? Hermosas flores. Pero fíjense, cuando empieza a cuajar el fruto, que pierde los pétalos, fíjense acá cómo queda esta parte globosa, ¿sí? Y da cuenta de que ese gineceo es ínfero, porque esto es receptáculo. ¿Está bien? Y ese receptáculo luego se empieza a engrosar junto con el ovario, ¿sí? Y conforma este fruto. ¿Cómo se llamaba este fruto? Botánicamente hablando, ¿no? No me digan manzana. Pomo. Pomo, ¿sí? ¿Es un pomo? ¿Cómo se caracterizaba un fruto pomo? Porque la gran parte de ese fruto carnoso es receptáculo. ¿Está bien? Entonces, para que tengo cuadritos por todos lados acá. Cuando come una manzana, en realidad esto es el ovario engrosado, ¿sí? Sería el fruto verdadero, y el resto, me salió mal el resto es receptáculo, o sea, la gran parte de ese... La gran parte de ese fruto, me salió mal, ¿sí? O sea, esto es el engrosamiento del ovario y todo lo demás es receptáculo. No sé por qué no me deja hacer bien la foto. Bueno, todo lo demás es receptáculo, ¿sí? Entonces, ahí hay participación del receptáculo por ser ovario ínfero y porque el ovario está soldado a ese receptáculo. ¿Está bien? Eso es un fruto pomo. Y después, bueno, hay otras características vegetativas, ¿sí? Como la hoja simple, árboles. Bueno, acá en esta y al final, ¿dónde tenemos que seguir con la clave? ¿Sí? ¿Por dónde seguimos? No seguimos por ningún lado. Nos quedamos en B, ¿no es cierto? ¿Qué es su familia? Homoideas. Pomoideas. ¿Está bien? Esa es fácil, porque pomoideas, fruto pomo, ¿no es cierto? Bien, perfecto. Y después le decía, acá en esta Lo subfamilia... de Sí, Ale. donde dice BBD solamente es para las subfamilias pomoideas. No, sigo sin entender esa parte. ¿El uso de la clave? ¿Seguís sin entender? Sí, Bien. Por sí, ejemplo, porque sí. Ahora vamos a si seguir. no, No te preocupes. dale. Ahora seguimos con las otras dos a ver si... ¿Está bien? Entonces, yo ya llegué a un destino acá. Sí. B o BB. O sea, B, me quedo con B. Y B ya termina ahí. ¿Sí? Ya me da un resultado. Si yo eligiese BB, porque la característica de la especie que yo estoy tratando de determinar coincide con BB, fíjate que ahí en BB me lleva a otra dicotomía. ¿Sí? ¿Está bien? Pero yo me quedé con B, porque las características que describía B eran las que a mí me parecía que concordaban con esta especie. Ah, Laurita me saludaba porque se iba. Entonces, fíjate que ahí, acá podríamos poner una línea de puntos si querés. ¿Está bien? O sea, Sí. si yo elijo B ya me da un punto final ahí. Yo ya termino mi camino. ¿Está bien?
Ahora, espera, vamos a la siguiente, capaz que lo terminas de entender y si no, volvemos. ¿Está? Bien, entonces, acá tenemos las pomoideas. Frutos pomo, ¿sí? Por ejemplo, manzana, peral, membrillo, hojas simples, árboles o arbustos también. El membrillero se comporta más como un arbusto grande, ¿sí? En cambio, la pera y el peral y el manzano como árboles. Bien. Pero también hay otros arbustos además del membrillo. Sigamos con esto. A ver. Así que pareciera que estos estados comprendieron que estos lugares tenían poder. Había una energía vinculada con ellos. ¿Alguien se anima a usar la clave? A ver, Jeremías, ¿te animás? ¿Arranco de dónde? Del principio. ¿Cuál es el principio? La A. O sea, ante una nueva especie yo tengo que arrancar del principio. Claro. Bueno, frutos indehiscentes. No, ahí tenés que leer todo. Fruto indehiscente, generalmente folículo, carpelos libres. Sí, dijiste indehiscente, pero era dehiscente. Frutos Sí. indehiscentes. Bien, de esas dos, ¿cuál elegimos? Frutos indehiscentes. Porque ahora estamos asumiendo que todos los ejemplos, o sea, son de sus familias diferentes, pero puede ser que Claro. yo tengo varias especies a determinar y capaz que caigo en una misma subfamilia, ¿entendés? Bueno, entonces, frutos indehiscentes. Seguimos. B. Gineceo ínfero, 2 a 5 carpelos, fruto pomo. BB, Ginecea súpero o medio a ínfero. Bien. Entonces, ¿cuál de esas dos nos quedamos? ¿B o BB? BB. Bien. ¿Por qué? ¿Cómo es el gineceo de esta flor? ¿Qué les parece? Ahí tienen un corte, miren, tienen un corte longitudinal de la flor. Y además la imagen, la foto es muy buena. ¿Sí? ¿Cómo es ese gineceo? ¿Súpero o ínfero? Súpero. No, ínfero. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Miren, una forma fácil. Igual si, o sea, te das cuenta por el fruto, porque no es un pomo. Mira qué interesante. Vamos a ver una cosa, miren. Hasta acá tenemos receptáculo, ¿verdad? Hasta ahí, en el esquema. ¿Sí? ¿Se ve bien? Hasta donde se insertan el resto de los ciclos, eso es receptáculo. Entonces, si está por debajo de esa línea, ¿cómo es el gineceo? Ínfero. Ínfero. ¿Está? Ahora bien, es cierto lo que dice Nehuen, pero si es ínfero. O sea, pensemos en la manzana. La manzana deriva de una flor de ovario ínfero. ¿Y qué pasaba en el polo opuesto de ese fruto? ¿Qué encontrábamos? Restos florales, ¿no? Como les mostraba. Bien. Entonces, acá deberíamos, si es de ovario ínfero, o sea, si hay participación del receptáculo en la formación del fruto, en este polo de la ciruela deberíamos encontrar restos florales. En este polo, ¿sí?, del durazno deberíamos encontrar restos florales. ¿Hay restos florales? No. No. Entonces hay dos cosas. ¿Hay participación del receptáculo en la formación del fruto? No. 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 ¿El gineceo es ínfero o súpero? Ínfero. Ínfero. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es ínfero, pero no hay participación del receptáculo en la formación del fruto. ¿Por qué? ¿Es una flor perígina, puede ser? Es una flor perígina. ¿Qué quiere decir eso? Que no Dice acá. participa el receptáculo. O creo que no están soldados. ¿Quiénes no están soldados? ¿Sí? Esto es el ovario. Eso es lo que se transforma en fruto, ¿no? De ahí sale un durazno o una ciruela en este caso. ¿Está bien? Pero, ¿quiénes no están soldados, Ale? El receptáculo al ovario. El receptáculo al ovario. En el manzano sí veíamos que había fusión entre el ovario y el receptáculo, por eso el receptáculo participaba en la formación del fruto. En este caso, no están soldados, ¿sí? Por eso es una flor perígina, y no participa el receptáculo en la formación del fruto. Bien. ¿Y de qué fruto
¿De qué frutos estamos hablando acá? Botánicamente hablando. ¿Cómo se llama esto? Drupa. Drupa. Drupa, ¿sí? Como veíamos, cuando veíamos palta, que decíamos que la palta no es una drupa porque no hay endocarpio leñoso, en este caso sí tenemos endocarpio leñoso, ¿está? Que es el carozo. Si uno parte el carozo, adentro del carozo está la semilla, ¿sí? La famosa pepita del durazno. Sin ir más lejos, una almendra. Una almendra es una semilla justamente de una especie de esta subfamilia. ¿Está bien? Bien, entonces sigamos con la clave, porque no llegamos al final a qué subfamilia es. ¿Está? Nos habíamos quedado en BB. ¿Está bien? Entonces seguimos, ¿por dónde, Jeremías? Si seguimos por C. C, tenemos que leer C y CC. Y ahí tenemos un resultado, seguro. Bien, a ver, C. C, carpelos numerosos, libres, fruto compuesto por aquenios o drupas, hojas a menudo compuestas, rosoidea. Y CC, carpelo generalmente uno, fruto drupa, hojas simples, prunoideas. Bien, ¿qué les parece? CC. Bien. ¿Por qué? Agustín, ¿no? Sí. La drupa, hojas simples. Bien. Se ve en la imagen. Perfecto. ¿Sí? Se ven hojas simples acá. Yo digo acá y ustedes no me están viendo acá. Hojas simples acá, ¿sí? Fruto drupa, ¿está? Y además, fíjense, en C dice carpelos numerosos y libres. ¿Hay carpelos numerosos y libres? No. Hay un único carpelo y listo, ¿no? No hay numerosos. Por lo tanto, no pueden estar ni libres ni soldados porque hay uno solo. ¿Está bien? Bien. ¿Está? Además, bueno, el agregado de hojas a menudo compuestas. ¿Sí? En este caso, no hay. Entonces, estamos en la familia de las prunoideas. ¿Sí? Porque las especies frutales de esta familia son del género Prunus. ¿Sí? Prunus persica al durazno, Prunus salicina y Prunus domestica los ciruelos, ¿sí? Prunus amygdalus el almendro, Prunus erasus la guinda, ¿sí? Todos son prunus. Después tenemos la cereza, el damasco, todos prunus. ¿Sí? Bien. Profe, ¿hasta dónde vamos a ver? ¿Hasta qué entra en el parcial? Hasta corolianos, todos corolianos. O sea, desde que arrancamos el segundo cuatrimestre, gimnospermas, hasta corolianos. Joya. No temáis. Bien, ¿estamos hasta acá? Sí. Vamos con otro. Acá tenemos 3 especies, ¿sí? De la misma subfamilia. Está bien, esto es medio por descarte, porque ¿cuál nos quedaba? ¿Qué subfamilia nos quedaba? O sea, si uno tuviese que usar la clave de vuelta, Ale, ¿ahí más o menos entendiste el uso de la clave o todavía te quedan dudas? No entiendo. No entendí. Yo había entendido como que BB habría paso a C y CC, pero no era así. Sí, es así. BB, sí, es así. ¿Es BB abre paso, o sea, imagínate llaves, ¿sí? Ah, claro. Imagínate que se abren llaves. Nada más que una de esas, o sea, no siempre un dilema abre una llave. Hay veces que los dos dilemas, cuando digo dilemas, estoy hablando de A, o sea, dilema viene de 2. ¿Está? ¿Está bien? Porque son 2 lemas, justamente. Un lema es A, otro lema es AA. ¿Está bien? Los lemas, hay veces que cada lema abre una llave. ¿Sí? Pero en este caso, fíjense que coincide que A no abre una llave. O sea, el lema A no abre una llave y AA sí abre llave. ¿Está bien? No te preocupes, Ale. Vamos a seguir. Pero es como decir vos, BB abre una nueva llave y te lleva a C o CC. ¿Sí? Es como continuar el camino. Alguien iba a decir algo, ¿no? Como que vas descartando palabras. Si no es A, va a ser A y lo va descartando. Y
vos vas viendo lo que coincide. Y el gineceo es ínfero y coincide con eso y coincide que las hojas son simples, por ejemplo, va a ser ese, y si no es ese, es el de abajo. Va descartando. Vas descartando. Siempre te da dos posibilidades, de las cuales tenés que elegir una. ¿Sí? Te quedás con una. ¿Está bien? Sí. No te preocupes que vamos a seguir usando claves y lo vas a entender. Bueno, acá nos queda, por descarte, una familia. ¿Cuál es? Las rosoideas. ¿Está bien? Y vamos a ver si las imágenes de estas tres especies, que son frutilla, ¿sí? Rosa, en el ángulo inferior derecho, y frambuesa, coinciden con las características que se presentan en la clave. O sea, si tuviésemos que arrancar de cero, si fuese este el primer grupo de especies que tendríamos que determinar, ¿sí? Vamos, entramos por A. A, fruto dehiscente, AA, fruto indehiscente. Bueno, nos quedamos con AA, frutos indehiscentes. Bueno, AA nos lleva a B y BB. B, gineceo ínfero, o BB, gineceo súpero o medio a ínfero. ¿Está bien? ¿Gineceo ínfero es gineceo súpero en este caso? No, perdón, gineceo ínfero o gineceo súpero o medio a ínfero. ¿Sí? Nos quedamos con BB. ¿Está bien? Ahora vemos por qué. Vamos, BB nos lleva a C o CC. ¿Está bien? Carpelos numerosos, libres, fruto compuesto por aquellos subdrupas, hojas a menudo compuestas. ¿Sí? O CC, carpelo generalmente 1, fruto drupa, hojas simples. Bueno, acá hay varias cosas que coinciden, casi redondo, con las imágenes. ¿Sí? En C. ¿Sí? Carpelos numerosos, ¿sí? Libres. Bien, ¿dónde se ve eso? ¿Se dan cuenta en las imágenes si hay carpelos numerosos y libres? ¿Qué pasa con la frutilla? Sí. ¿Qué pasa con este fruto? ¿Cómo se llamaba? ¿Se acuerdan? Conocarpo. ¿Sí? Conocarpo. Bien. ¿Y cuáles son los frutos verdaderos acá? Bueno, el fruto verdadero es todo en realidad, ¿sí? Pero cuando uno dice fruto verdadero, habla de el ovario transformado en realidad. Vamos a ver la flor, a ver qué pasa con la flor. ¿Esto que está acá qué es? Esto globoso que se eleva. Es el receptáculo. Es el receptáculo, ¿sí? Esto es el receptáculo. ¿Está bien? Y sobre el receptáculo, ¿qué hay? ¿Alcanzan a ver numerosos qué? Estambres. Los estambres son estos, mirá. Estos son los estambres. Pero sobre el receptáculo no están los estambres. ¿Hay qué? ¿Qué hay sobre el receptáculo? ¿Numerosos qué? Carpelos. Carpelos, ¿sí? Muchos carpelos libres. Cada uno de estos carpelitos, luego de la fecundación, claro, va a dar lugar a un fruto, ¿sí? Que son aquenios, pequeños aquenitos. Acá ahora estoy marcando en la frutilla, pasa el círculo rojo. Cada uno de esos frutitos, que es un aquenio, recuerden, un fruto unicarpelar, indehiscente, que quiere decir que está cerrado y tiene una sola semilla, uniseminado. Cada aquenio es eso que nosotros comúnmente le llamamos las semillitas de las frutillas. En realidad no son semillitas, son frutitos. ¿Sí? Cada uno de estos que está acá son frutitos. ¿Sí? Frutitos parciales. ¿Está? Y lo que se engrosa y lo que resulta realmente más sustancioso y jugoso, ¿qué es? El receptáculo. El receptáculo. ¿Está bien? Entonces, este nuevamente es un fruto agregado. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque es un fruto compuesto por varios frutitos parciales, ¿sí? Resultado de una flor con gineceo dialicarpelar. ¿Está? Bien. ¿Qué pasa, por ejemplo, en la rosa?
¿Y el ovario cómo dijimos que era en frutilla? ¿Súpero o ínfero? Súpero. Es súpero, claramente súpero. Fíjense que es como una montaña, un domo. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿qué pasa en rosa? ¿Sí? La rosa es esto, ¿eh? Estas tres imágenes de acá. Ahí tienen, en el centro, tienen un corte longitudinal de la flor. ¿Sí? ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo es el ovario? A ver si alguien lo tiene que caracterizar. Podemos hablar de la posición del ovario. Cuando digo posición, estamos hablando de súpero, medio, ínfero. ¿Cómo es ahí? Ínfero. Ínfero, ¿sí? Hasta acá tenemos receptáculo. Entonces, por lo tanto, es ínfero. ¿Cuántos carpelos hay ahí? Esto es un carpelo. 5. Bueno, en realidad hay numerosos. Ahí en el esquema pusieron 5, pero son numerosos carpelos. ¿Unidos o libres? Libres. Libres. Entonces, si uno tiene que caracterizar el gineceo de esta flor, debería decir flor de gineceo ínfero, pluricarpelar, dialicarpelar. ¿Está bien? Esto, luego de la fecundación, da un fruto, nuevamente, un fruto agregado, ¿sí? Porque tiene varios frutitos parciales, ¿sí? En este caso hay participación también del receptáculo en la formación del fruto, ¿sí? Y da como resultado este hermoso fruto tan particular, que ¿se acuerdan el nombre? ¿Cómo se llamaba el fruto de la rosa? Sinorodon o sinorodón, ¿sí? No se acordaba, ¿no? Bueno, y estamos concentrados, ¿sí? en los ciclos fértiles de esas flores, pero no dijimos nada de los ciclos estériles. ¿Sí? ¿Qué pueden decir los ciclos estériles? ¿Cómo son esas flores en cuanto al número de piezas del perianto, por ejemplo? Perianto, dijimos, cáliz y corola es el perianto. O sea, los ciclos estériles, justamente cáliz y corola. ¿Cómo son? En cuanto al número de piezas. ¿Es una flor de qué tipo? ¿Cómo se decía? ¿Se acuerdan? El sufijo era mera. Mera. Se anteponía el número de piezas, ¿no? Pentámera. Pentámera. ¿Eh? Es una flor con perianto pentámero. ¿Qué quiere decir eso? Que el cáliz va a tener 5 sépalos y la corola va a tener 5 pétalos. ¿Está bien? ¿El androceo cómo es? Ya que estamos. En cuanto al número de piezas, ¿no? ¿Cuántos estambres tiene? Cualquiera de las tres especies, ¿no? Y muchos. Muchos. Entonces, ¿cómo se dice? Polímero. ¿Sí? Bien. Y en cuanto a la cohesión de las piezas del perianto, vamos a repasar, ya que estamos. ¿Cómo están esas piezas? ¿Están soldadas o están libres entre sí? Libres. Libres. Entonces, ¿el cáliz cómo será? ¿Gamo o diali? Diali. ¿Diali qué? Dialisépalo. Dialisépalo. ¿La corola cómo es? Dialipétalo. Dialipétala. ¿Sí? Bien. ¿Las hojas cómo son de estas especies? Compuestas. Compuestas. ¿Ah? Bien. Fíjense, vamos a la tercera especie que es la frambuesa. ¿Conocen? Frambuesa. Acá. Fíjense, también es un fruto
¿De qué tipo? Cada uno de estos frutitos es un frutito parcial. ¿Sí? Incluso miren, hasta le quedó resto del estigma de ese carpelito. Eso que parecen pelitos son estigmas ahí deshidratados, como que le queda como resto. ¿Sí? Una frambuesa deriva de una flor o de muchas. De una. De una. ¿Sí? Entonces, ¿un fruto de qué tipo? O sea, un fruto que tiene muchos frutitos parciales, ¿sí? Está derivando de una flor, es un fruto monotalámico, eso quiere decir monotalámico, que deriva de una flor, ¿sí? Con gineceo dialicarpelar. ¿Está bien? Entonces es un fruto... Agregado. ¿Cómo? Agregado. Un fruto agregado, ¿sí? En este caso, si los frutitos parciales son... ¿Qué son? ¿Saben lo que son los frutitos parciales? Cuando uno come frambuesa, hay ahí unas semillitas que le molestan en las muelas, que en realidad no son semillitas, son carocitos. Entonces, ¿el fruto parcial qué será? Si hay carozo. Pluridrupa, ¿puede ser? Ando cerca, polidrupa. Los frutitos parciales son drupitas. Entonces, el fruto agregado es una polidrupa. ¿Está? Bien. Perfecto. Ahora que vamos a borrar todo esto. ¿Estamos hasta acá? Miren, vamos a otro desafío. ¿Se acuerdan de los diagramas florales? Estaban ansiosos, ¿no? De poder volver a verlos. Bueno, este es un juego donde ustedes tienen, en función de lo que estuvimos viendo recién, ¿sí? A ver si se animan a arriesgar a qué subfamilia pertenece cada diagrama, ¿no? Lo que sepan, lo que les parezca. Pero ahí uno puede tomar algún elemento de estos diagramas y decir, este me parece que pertenece a tal subfamilia. Digan, ¿por qué? Vamos a ver. Las dos parece de pomoideas. La 2 parece de pomoideas. Bueno, ¿por qué? ¿Qué le viste que te hizo pensar que es de pomoidea? Parece el corte de una manzana, pero no tiene. Y sí, es así. ¿Qué parte? ¿Alguien? ¿Gineceo? Hablaron en el chat que dice. Lo escribí para que se acuerden, bien. cualquier cosa de... Pero bueno. Miren que en el parcial van a tener que hablar, no hay chat, no vale el chat. Así que tienen que dar la cara y hablar, así que aprovechen a ejercitarse. Pero bien, como decía Julita, pueden escribir por el chat, ahora. Bueno, estoy de acuerdo, Claro, Ale. pueden. Ale está en lo cierto, la 2 es de la subfamilia de las pomoideas. ¿Por qué? ¿Sí? Es decir, ahí parece el corte de una manzana, pero todo o qué parte te llamó la atención. El gineceo. El gineceo, ¿sí? Fíjense, el gineceo tiene ahí, se ven, 5 carpelos, coincidente con la manzana, 5 carpelos soldados, o sea, un gineceo gamocarpelar, ¿sí? La placentación, ¿se acuerdan de la placentación? ¿Cómo se llamaba? 5 carpelos de un gineceo gamocarpelar da como resultado una placentación ¿de qué tipo? No me decido por cuál, esperé que el metal me diga cuándo quiero trabajarlo. Están los ángulos ahí que se juntan, como en una axila, ¿no? Axilar. Axilar. Bien, entonces, gineceo, pluricarpelar, o sea, pentacarpelar en realidad, 5 carpelos, gamocarpelar, unidos, placentación axilar, y ese reborde más grueso que tiene el gineceo, ¿qué indicaba? ¿Se acuerdan? Que no, al revés. El borde más grueso indicaba que era
gineceo ínfero. ¿Está bien? Entonces, el 2, pomoideas. Muy bien. ¿Qué otra? A ver, ubican. Las dos que están arriba de la pomoidea pertenecen a la misma subfamilia, nada más que tienen algunas características ahí diferentes entre los diagramas. ¿Qué otras? ¿Algún otro que identifiquen? Arriesguen, ¿eh? La 1, espiroideas. La 1, esperoideas. Muy bien. ¿Por qué, Jeremías? Por los carpelos libres. Y bueno, ¿es la única que tiene carpelos libres? No. No, pero ¿cuál es la diferencia con las otras? Que tiene menos. ¿Cuántos tiene? 5. 5. ¿Sí? En cambio, los dos diagramas del número 3 tiene carpelos libres, pero numerosos. ¿Sí? Claro. Y además, otro detalle, fíjense, que no sé si lo dijimos, la disposición de las piezas de los diagramas de la 3. ¿Sí? Son flores espirocíclicas. ¿Está bien? Los ciclos fértiles, las piezas de los ciclos fértiles están dispuestas espiraladamente. O sea que son flores espirocíclicas. ¿Está bien? Entonces, la 1, espiroidea, como la coronita de novia. Ahí fíjense que ese diagrama en realidad no está del todo bien porque tiene ahí los estambres soldados, por eso le aclaramos ahí considerar estambres libres. ¿Sí? Ahora, quedan la 3 y la 4. ¿Qué les parece? Ya está medio por descarte, ¿no? ¿Cuántos carpelos tiene el diagrama 4? ¿Se alcanza a ver? Sí, 1. 1. ¿Y cuántos carpelos tiene los diagramas del 3? Muchos. Muchos. ¿Sí? Entonces, ¿quién tenía un único carpelo? ¿Qué es su familia? O digan por lo menos qué especie o qué algo. Las prunoideas. Las prunoideas. O sea que 4, el diagrama de 4 es de las prunoideas. ¿Sí? Del género Prunus. Durano, ciruela, cerezo, almendro. ¿Está? Tiene un único carpelo. En ese caso aparecen 2 óvulos que se ven ahí. Después termina desarrollando en general uno que puede desarrollar los 2. ¿Está? Algunas veces han abierto alguna almendra, o sea, esas que vienen sin pelar, que vienen con carozo, y a veces aparecen 2 almendras juntitas. ¿Sí? Generalmente una, pero pueden aparecer 2. Bien, prunoideas en 4. Y la 3, por descarte nuevamente, rosoideas. Pero ¿cuál es la diferencia entre ambos diagramas? ¿Por qué pusimos 2 diagramas? ¿En qué se diferencian? El gineceo. El gineceo, sí. ¿Qué pasa con el gineceo? La primera me parece que es súpero y la segunda ínfera. Perfecto, esa es la diferencia. ¿Sí? Por ejemplo, la primera, o sea, más del centro, más de la izquierda, podría ser frutilla, por ejemplo, ¿sí? Que tiene gineceo súpero, numerosos carpelos, ¿sí? Y la de más de la derecha podría ser rosa, ¿tá? Que tiene numerosos carpelos libres, pero el gineceo es ínfero, que está ahí marcado por ese círculo negro que está ahí. ¿Está bien? Ahora, esas son las diferencias. En el gineceo están las diferencias. Ahora, ¿cuáles son las coincidencias de todas estas 4 subfamilias? ¿Qué le ven en común? Si las diferencias están en el gineceo, ¿dónde están las coincidencias? ¿El perianto? En el perianto, ¿sí? ¿Que cómo era? ¿Se acuerdan? Hay algo en la 1 que no coincido, que no está bien, que es el cáliz, que ahí aparece soldado. Pentámera. Claro, flores pentámeras, ¿sí? Con perianto pentámero, como habías dicho, y ¿cómo eran? Con ciclo, o sea, por ejemplo, con gamo o dialisépalos o dialipétalos. ¿Sí? Perianto, o sea, por ejemplo, cáliz, dialisépalo, corola, dialipétala. ¿Sí? No tiene piezas soldadas. ¿Y qué pasa con el androceo? Pocos estambres, muchos estambres.
Es polímero y Muchos. están libres. Muchos estambres libres, ¿sí? O sea, en esos 3 ciclos hay coincidencias. La diferencia está en el gineceo. ¿Está? Bien. Entonces, a ver que pase esto. ¿Por qué no pasa? Ah, porque tengo que... Esperen, ¿eh? Ahí está. Bueno, esto se lo vamos a dejar, se lo vamos a enviar como actividad para que practiquen un poquito de fórmula floral y lo vemos la semana que viene en el práctico. ¿Sí? Se lo enviamos probablemente mañana y ustedes practican. Son esos mismos diagramas, simplemente tienen que repasar un poquitito fórmula floral. ¿Estamos de acuerdo? Y por último, un repasito general de las 4 subfamilias de las rosáceas. ¿Está bien? Ahí tienen 4 cortes transversales, esquemas, ¿no? De flores de rosáceas. La primera, de espiroideas, ¿sí? La coronita de novia, por ejemplo. Ahí se ve bien ese polifolículo, con esos 5 carpelitos libres, ¿sí? En la segunda imagen podemos ver imágenes de, o sea, el segundo grupo de imágenes de rosoideas, un corte transversal, por ejemplo, de una frutilla, la flor de una frutilla, porque tiene ovario, se ve bien el gineceo súpero, numerosos carpelos, bueno, numerosos estambres como buena rosácea. Ahí no se ve, pero recordemos que tiene la disposición de los estambres y de los carpelos libres en forma espiralada, por lo tanto tenemos flores espirocíclicas. ¿No? Pero en esta subfamilia también existen especies que tienen el gineceo ínfero, como en el caso del género rosa. ¿Ah? Pero siempre el frutito parcial es aquenio, sea súpero o ínfero. No siempre, perdón. Muchas veces es aquenio, como en el caso de frutilla y rosa, pero tenemos, por ejemplo, frambuesa, que da un fruto agregado con frutitos parciales drupa, por eso es una polidrupa. Bien, el tercer grupo de imágenes, ¿sí? Es de las prunoideas. Fíjense, ese corte longitudinal que muestra un gineceo unicarpelar, ¿sí? De ínfero, pero con una flor perígina, ¿sí? El receptáculo que no está soldado a ese carpelo, por lo tanto, no participa en la formación del fruto. ¿Bien? Y por último, el corte longitudinal de una pomoidea, de la subfamilia donde se encuentran la manzana, la pera, el membrillo. ¿Sí? Fíjense que se ve bien en ese corte longitudinal un ovario ínfero, ¿sí? Pero que está soldado al receptáculo, por lo tanto, cuando ese fruto empieza a desarrollar, hay participación, una gran participación del receptáculo en la formación del fruto. Bien, lo que no practicamos, hablamos de flor perígina, pero no dijimos las otras opciones, ¿sí? Por ejemplo, ahí miren el manzano, ¿cómo es la flor con respecto a la posición del ovario? El ovario es ínfero, pero cuando el ovario es ínfero, ¿la flor cómo es? Epígina. Epígina, ¿sí? ¿Está bien? Y cuando el ovario es súpero, ¿la flor cómo es? Hipógina. Hipógina, ¿sí? Es lo contrario. Cuando el gineceo es ínfero, por debajo queda el resto de los ciclos florales, por lo tanto, es hipógina. Hipo viene desde abajo. Y lo contrario, cuando el gineceo es ínfero, la flor, o sea, el resto de las piezas florales, queda por encima, es epígina. ¿Sí? Y el tercer caso es, por ejemplo, el caso de las prunoideas, cuando el ovario es ínfero o medio, pero el receptáculo no está soldado a ese ovario, la flor es perígina. ¿Está? Bien. Bueno, la próxima clase es la semana que viene, y como siempre, están todos los canales para consultar, participar. Les recomendamos los programas de Mate con Yuyo sobre frutales de pepita y frutales de carozo, donde hablamos justamente de dos de las subfamilias de las rosáceas, ¿sí?
Y dejo de compartir pantalla. Bueno, ¿les quedó claro más o menos esta clase? Ale, queda seguir mirando claves, pero no te preocupes que vamos a seguir insistiendo con eso. Queda tranquilo que es bastante sencillo. No es sencillo llegar a buen destino, pero el uso de la clave es sencillo. Bueno, ¿algo más? Chicos y chicas. Mirna, ¿todo bien? Mirna está callada. Bueno, Jeremías bien, Tamara bien, Nehuen bien, Agustín. Bien, bien. ¿Sí? Bueno. Sí. Bien, todo bien. Bueno. Cualquier cosa, seguimos al habla. Sí, todo bien, dice Mirna. Bueno, alegro. Bueno. Laurita, Julia, Ale. ¿Estamos? Estamos. Bueno, si no hay más dudas, consultas, comentarios, nos vemos jueves que viene. Dale, gracias por Hasta la todo. próxima. Saludos. Bueno, Adiós. adiós, dejo de Chao, grabar. gracias. Chao, hasta luego.